La despidieron por saber demasiado, pero ella ayudó al multimillonario a salvar 14 millones. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El sótano olía a papel viejo y a humedad controlada. Era un olor que Marina Solís conocía bien, ese tipo de olor que se instala en los pulmones sin pedir permiso y que con el tiempo deja de molestar. Había aprendido a ignorar muchas cosas en los últimos meses. El frío de las mañanas en Lavapiés. El ruido del metro que pasaba justo debajo de su cama a las 6. La mirada de la vecina del quinto que la saludaba con lástima, como si hubiera leído en su cara que algo se había roto. Esa mañana, el primer lunes de octubre, Marina llegó a la Torre Ríos Industrial con 15 minutos de anticipación. El edificio se alzaba sobre el Paseo de la Castellana como una declaración de poder. Cristal y acero, 70 metros de altura, el logotipo de la empresa grabado en letras plateadas sobre la fachada principal. El portero le indicó el acceso de personal sin levantar la vista del escritorio. Planta -2. Archivo central. Marina bajó por las escaleras de servicio con una mochila pequeña y un formulario de incorporación que había firmado la semana anterior. El puesto era de asistente de archivo, categoría administrativa nivel 1, el escalón más bajo del organigrama. Sueldo: 1.400 euros al mes. Horario: 8 de la mañana a 5 de la tarde. Funciones: clasificar, escanear, catalogar y custodiar documentación física del área de finanzas corporativas. Era exactamente lo que necesitaba. No porque le interesara el trabajo, sino porque ese sótano era el único lugar de toda la Torre Ríos Industrial donde una persona podía tocar con las manos los documentos reales, los que no habían pasado por filtros digitales, los que guardaban huellas que los sistemas limpios nunca conservaban. César Ibáñez la esperaba en la puerta del archivo. Era un hombre de 40 y tantos años, con el cabello corto y una expresión que parecía diseñada para no revelar nada. Le extendió la mano sin sonreír. Bienvenida. Yo soy César, técnico de sistemas del área. Te mostraré cómo está organizado todo. El archivo era una sala rectangular de unos 400 metros cuadrados dividida en pasillos por estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. Había miles de cajas, todas etiquetadas con códigos alfanuméricos, todas alineadas con una precisión que sugería que alguien en algún momento había construido ese orden con cuidado. En el fondo, 3 computadoras de escritorio, una impresora industrial y una mesa larga con sillas de plástico. Los documentos físicos anteriores al año 2017 están aquí, explicó César, señalando con un gesto amplio. Todo lo posterior está digitalizado en el sistema central. Tu trabajo es mantener este inventario actualizado, escanear lo que pidan desde arriba y atender las solicitudes de consulta. Marina asintió. Miró las estanterías con la misma atención con que un médico mira una radiografía. ¿Con qué frecuencia piden consultas del archivo físico? César la miró un momento antes de responder. Muy poco. Casi nadie baja aquí. Eso también era lo que necesitaba saber. Llevaba 20 minutos organizando su espacio de trabajo cuando escuchó los pasos. No eran los pasos del técnico, ni los de algún mensajero. Eran pasos con intención, rápidos y precisos, el tipo de pasos que no esperan que el camino se despeje porque asumen que ya lo está. Beatriz Montoya apareció en la entrada del archivo con una tableta en la mano y 2 asistentes detrás. Marina la reconoció de inmediato. Había leído su nombre en el organigrama durante el proceso de contratación. Directora de consultoría financiera externa, vinculada a Ríos Industrial desde hacía 4 años mediante un contrato de servicios renovado cada 12 meses. Beatriz recorrió el espacio con la mirada de quien inspecciona algo que le pertenece. Se detuvo frente a Marina sin saludarla. ¿Tú eres la nueva? Marina Solís, sí. Bien. Beatriz consultó algo en su tableta. Esta semana necesito que estén listos para consulta todos los registros del ejercicio 2020. Cajas del sector logística, subsección contratos de proveedor. Tienes hasta el viernes. Marina calculó en silencio.
Eran aproximadamente 200 cajas, cada una con entre 40 y 80 documentos. Tiempo real para hacerlo con rigor, 2 semanas mínimo. ¿Las cajas solo para consulta o también necesitan escaneo? Beatriz la miró como si la pregunta fuera una impertinencia. Para consulta. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa tenerlas accesibles, catalogadas y en orden de fácil localización, respondió Marina sin elevar la voz. Exacto. Beatriz giró hacia sus asistentes. Asegúrense de que el acceso digital de esta área quede actualizado con los permisos correctos para el nuevo personal. Uno de ellos asintió sin anotar nada. El otro ni siquiera levantó la vista del teléfono. Beatriz dio media vuelta. Antes de salir se detuvo un segundo, sin voltearse. Y no toques nada que no esté en tu lista de tareas asignadas. Sus pasos se alejaron por las escaleras. El eco tardó en desaparecer. César, que había observado la escena desde el fondo del pasillo, se acercó lentamente. No te lo tomes personal, dijo en voz baja. Así es con todos aquí abajo. Marina no respondió. Volvió a mirar las estanterías. Empezó por las cajas del año 2020, tal como le habían pedido. Pero mientras las catalogaba, su mano se detuvo en una caja de un trimestre anterior, del año 2019, que estaba mal ubicada. Alguien la había colocado en el espacio que correspondía a documentación de 2020, como si hubiera sido devuelta con prisa después de una consulta. La abrió. Adentro había reportes trimestrales de la división de logística, costos de proveedor, reconciliaciones bancarias, cuadros de cierre. Nada inusual a simple vista. Marina tomó el primero y lo revisó con la velocidad de alguien que ha leído miles de documentos como ese. Fue en la página 4 donde lo vio. Una línea de subtotal que no cuadraba. No era un error grande, no era el tipo de diferencia que dispara una alerta automática. Era una discrepancia de 0.03% sobre el total de gastos del trimestre. Algo que cualquier contador interpretaría como un redondeo. Pero Marina sabía que los redondeos no se comportan así. Los redondeos son aleatorios por naturaleza. Este no lo era. Este tenía dirección. Lo guardó en la memoria y siguió trabajando. Esa tarde, antes de salir, pasó por la sección de 2018. Encontró 2 cajas más en posiciones incorrectas. Las revisó. El mismo patrón, el mismo tipo de discrepancia, la misma dirección. Cerró las cajas con cuidado y las devolvió exactamente donde estaban. Caminó hasta el metro con la cabeza baja y los auriculares puestos, pero no escuchaba música. Estaba calculando. Don Ramón la esperaba despierto. Siempre la esperaba despierto, aunque fueran las 8:30 de la noche y él tuviera turno a las 10. Vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados en Carabanchel, 3er piso sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior donde un árbol de naranjo crecía sin que nadie lo hubiera plantado. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó desde la cocina. Bien. Marina dejó la mochila en la silla y se lavó las manos. El trabajo es sencillo. ¿La gente es buena? La gente es gente. Don Ramón sonrió. Le sirvió un plato de sopa que había preparado con lo que quedaba en la nevera, media cebolla, 2 zanahorias, fideos y un hueso de jamón que ya había dado 3 caldos. La sopa sabía a esfuerzo y a dignidad. El casero llamó, dijo él después de un silencio. Dice que si no ponemos algo antes del 20, manda el aviso formal. Marina no levantó la vista del plato. ¿Cuánto? 3 meses. 1.200. Lo resolvemos. Marina. Lo resolvemos, papá. Don Ramón la conocía demasiado bien para insistir cuando usaba ese tono. Asintió, bebió su sopa y cambió el tema. Habló del árbol del patio, de que había visto una ardilla esa mañana, de que el vecino del segundo había conseguido trabajo en una mudanza. Cosas pequeñas, cosas concretas, el tipo de conversación que no pesa. Marina lo escuchaba y respondía en los momentos precisos.
Por dentro estaba en el sótano de la Torre Ríos, revisando una línea de subtotal que no debería existir. A 3 kilómetros de distancia, en el restaurante del Hotel Villa Magna, Alejandro Ríos cortaba un lomo de buey con la precisión mecánica de alguien que come sin hambre. Frente a él, Beatriz Montoya explicaba los resultados del tercer trimestre con la fluidez de quien ha ensayado cada palabra. Los márgenes de logística se ajustaron según lo proyectado. Decía ella, girando la pantalla de la tableta hacia él. El cierre del ejercicio está encaminado a superar las expectativas del Consejo por un 4.2%. Alejandro escuchaba con la atención dividida entre los números y el vino. Tenía 35 años y llevaba 4 al frente de Ríos Industrial Europa, el brazo internacional del conglomerado familiar que su padre había construido desde cero en México y que él había heredado con la misión explícita de hacerlo crecer en el continente. Era bueno en eso. Era bueno en estrategia, en imagen, en rodear de los mejores. En delegar con inteligencia. Beatriz era parte de esa delegación inteligente. 4 años de resultados impecables, informes siempre en orden, recomendaciones que habían demostrado ser correctas. Era la pieza más confiable del engranaje. ¿Algún problema con la auditoría de cierre?, preguntó. Ninguno. Tenemos todo preparado para la revisión de diciembre. Alejandro asintió. Bebió el vino. Miró por la ventana hacia las luces del Paseo de la Castellana. El Consejo quiere una presentación ampliada en febrero. Los números tienen que hablar solos. Hablarán, dijo Beatriz con una sonrisa perfectamente calibrada. Alejandro no tenía ningún motivo para dudar de ella. Y esa falta de motivo era precisamente lo que Beatriz había construido durante 4 años con una paciencia de relojero. La segunda semana, Marina empezó a trazar el mapa. Lo hacía en papel, a mano, en un cuaderno que no sacaba del sótano. Había encontrado un rincón entre las estanterías de la sección de 2015 donde César casi nunca llegaba y donde la cámara de seguridad tenía un ángulo ciego de unos 3 metros cuadrados. No lo había buscado expresamente. Lo había visto el primer día con la misma naturalidad con que ve ese tipo de detalles alguien que ha aprendido a moverse en espacios que no le pertenecen. Cada vez que encontraba una caja mal ubicada, y seguía encontrándolas, la revisaba antes de devolverla. Copiaba a mano los datos relevantes, fecha, división, monto del subtotal, diferencia. Después reconstruía la secuencia cronológica. El patrón se volvía más claro cada día. Las discrepancias empezaban a ser pequeñas, casi imperceptibles, en los primeros trimestres de 2019. Luego crecían con una progresión tan gradual que nunca activarían ningún umbral de alerta automático. Para finales de 2020 ya representaban un porcentaje acumulado que empezaba a ser significativo. Marina no tenía los datos completos todavía, pero podía calcular la trayectoria. Había visto ese patrón antes. Exactamente ese patrón, con esa misma mecánica de acumulación invisible, en un seminario de la Universidad de Berna sobre evasión fiscal en mercados emergentes. El instructor había usado un caso real, anonimizado, para ilustrar cómo un sistema de redirección de fondos podía sostenerse durante años si se calibraba para nunca superar individualmente los umbrales de revisión. La clave era la suma, no la diferencia. Un contador que revisara trimestre por trimestre nunca lo vería. Solo alguien que reconstruyera el conjunto desde el principio podría detectar la pendiente. Marina lo había visto en Suiza en un caso real. Ese caso terminó en 3 años de cárcel para el responsable. Este caso apenas estaba empezando. El miércoles de la tercera semana, César entró al rincón donde ella trabajaba y se detuvo sin decir nada. Marina levantó la vista. El técnico miraba el cuaderno abierto sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Catalogando. Eso no es una catalogación. Marina cerró el cuaderno con calma. No lo es. César se quedó parado durante 5 segundos exactos. Luego jaló una silla y se sentó frente a ella. Cruzó los brazos. La miró de la manera en que mira a alguien que tiene algo que decir y está evaluando si vale la pena decirlo.
Llevo 10 años en este sótano, dijo al final. He visto cosas que no entendía. Hizo una pausa. Ahora creo que tú sí las entiendes. Marina lo estudió. ¿Qué tipo de cosas? Solicitudes de consulta que venían directamente de arriba, sin pasar por el sistema de registro. Cajas devueltas en posiciones distintas a donde estaban. Sus manos se apretaron sobre los brazos. Una vez encontré una caja entera que había sido vaciada y vuelta a llenar con documentos distintos. La misma etiqueta, distinto contenido. ¿Lo reportaste? César soltó una carcajada breve y sin humor. Firmé un documento de confidencialidad cuando entré aquí. 4 páginas. Si hablo sin autorización sobre lo que ocurre en este archivo, me pueden demandar por incumplimiento de contrato y pérdida de información sensible. Se encogió de hombros. Tengo una hipoteca. Una hija en la universidad. No puedo perder este trabajo. Lo entiendo. ¿Tú puedes perderlo? Marina pensó en su padre. En los 1.200 euros. En el árbol de naranjo del patio interior. No, respondió con honestidad. César asintió despacio. Entonces ten cuidado con lo que buscas. Porque si ella se entera de que estás mirando donde no debes, no va a esperarte. Va a moverte primero. No dijo el nombre. Pero los dos sabían de quién hablaba. El lunes siguiente, Marina llegó al sótano y encontró su pantalla bloqueada. El sistema mostraba un mensaje de acceso restringido. Llamó a soporte técnico. Le dijeron que sus permisos estaban en revisión por un proceso de auditoría interna de seguridad de datos. Tiempo estimado de resolución, indefinido. César lo observó desde lejos sin decir nada. 1 hora después, Beatriz bajó al archivo. Esta vez sin asistentes. Hemos detectado que accediste a carpetas digitales que no corresponden a tu nivel de autorización, dijo, plantándose frente a Marina con la tableta en la mano. El departamento de sistemas ha abierto un proceso de revisión de desempeño. Tienes 15 días para demostrar que tu trabajo cumple los estándares requeridos. Si no lo haces, el contrato se rescinde por bajo rendimiento. Marina la miró sin parpadear. ¿Qué carpetas? No necesitas esa información para entender el proceso. Si hay una acusación